Bueno, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ya vamos a terminar este capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Estamos viendo en las últimas semanas, y llevamos ya un largo recorrido, estamos viendo acerca de lo que produce un avivamiento y del carácter de un hombre que Dios lo usó para producir un avivamiento. Hemos estado hablando acerca de Ezequías. Hemos estado hablando que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, que Ezequías no actuó como su padre, sino que actuó como David, el referente histórico que él tenía. Hemos visto que hizo santificar a los levitas y a los sacerdotes, cosa que durante mucho tiempo habían dejado de ser. Los sacerdotes habían portado de forma mundana, los levitas igual, y Ezequías, lo primero que hace cuando llega al reinado es establecer otra vez el culto en el templo, establecer otra vez lo que el Señor le enseñaba, y lo primero que hace es santificar, trabajar con los levitas y con los sacerdotes para que realmente ellos tuviesen una actitud de santificación y una actitud de pureza también delante de Dios. Después vemos también cómo Ezequías llama para que los sacerdotes, después que estén santificados, sirvan al Señor y sean sus ministros. No podemos servir, no podemos vivir y no podemos hacer ninguna cosa, ni en la alabanza, ni en la predicación, ni con los niños, ni con las misiones, ni con ningún ministerio, si no estamos santificados. Una vez que estamos santificados, si vivimos en santidad, podemos vivir, podemos tener los ministerios que Dios nos pone, desarrollar nuestros dones, pero no podemos vivir en pecado y estar ministrando. Es imposible. Lo hacemos, pero no viene de Dios, eso viene de nosotros. Lo que dice aquí, lo que hace Ezequías es poner el orden correcto, la santificación y después el servicio al Señor. Y vimos también cómo sacaron, la tercera cosa que hace Ezequías, que saca toda la inmundicia que hallaron en el templo. El templo llevaba años cerrado porque su padre lo cerró. La referencia espiritual de Israel estaba allí, se cerró, ya no había cultos de adoración, no había oración, no había cánticos, etc. Y lo que hace, y durante ese tiempo, pues claro, se acumularon las telarañas, se acumuló la suciedad en el templo, y la tercera cosa que hace Ezequías es sacar la inmundicia. Y estuvimos hablando también nosotros de sacar nuestra inmundicia a nivel individual, y también como iglesia, si hay cosas inmundas que tenemos que echarlas en el río, tenemos que sacarlas fuera de nosotros. Y vimos también, lo cuarto que vimos que hizo Ezequías fue que hizo que todo el pueblo cantara, La multitud adoraba, los cantores cantaban, las trompetas sonaban, y todo el pueblo se puso a cantar al Señor, a adorar al Señor, porque el templo se había abierto, porque ya tenían sacerdotes y levitas, porque ya estaban santificados, y el pueblo con alegría está adorando y está alabando al Señor. Y vimos que después hacen una serie de sacrificios, y en esos sacrificios la multitud fue muy generosa de corazón. La multitud ofreció un montón de animales para presentar al Señor en sacrificios de adoración y de alabanza, y estuvimos viendo también algunos de los sacrificios de adoración y alabanza que hoy en día como cristianos, como creyentes, podemos hacer. Vimos también que los sacerdotes, lo vimos la semana pasada, que los sacerdotes eran pocos. El trabajo se iba acumulando, los sacrificios eran muchos, los animales eran muchos, los sacerdotes eran pocos. Y como dije la semana pasada, seguramente habían colas de las familias con los hijos, con sus animales, esperando sacrificarlos, y como había pocos sacerdotes, tenían que pasar horas, mucho tiempo en las colas. Y vimos que los levitas, ante la situación que estaba ocurriendo, ellos mismos se ofrecieron para ayudar, solamente los generosos ayudan, se ofrecieron para ayudar a los sacerdotes. No era su trabajo, no era su cometido, no era lo que ellos tenían que hacer, pero lo hicieron, ayudaron a los sacerdotes, y también ellos sacrificaron los animales. Y vimos también cómo el Señor, después de todo eso, los levitas se dieron hasta que acabaron la obra. Y la semana pasada vimos también la importancia de acabar la obra, y estuvimos viendo cómo el Señor acaba su obra en nosotros, cómo el Señor va a terminar la obra que ha empezado, como vimos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, va a terminar la obra que empezó en nosotros. Y después nos dice,
Y con esto vamos a terminar, creo, el día de hoy. Nos dice en el versículo, vamos a leer el versículo 34 hasta el 36. Dice: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones de cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Si se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Fijaros que los hermanos, los levitas ayudan, se acaba la obra, los animales son sacrificados, hay abundancia de holocaustos, todo ha terminado, queda restablecido el servicio de la casa de Dios, y dice el último versículo: y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Se alegró Ezequías con todo el pueblo. El versículo en sí mismo tiene tres divisiones. Aquellos que gusta en la homilética o que predicáis y enseñáis, este es un sermón. Se alegró Ezequías con todo el pueblo, primera parte. ¿De qué se alegró? De que Dios hubiese preparado el pueblo, segunda parte. Tercera cosa, ¿por qué se alegró también? Porque la cosa fue hecha rápidamente. Fijaros que como consecuencia del sacrificio de los animales, como consecuencia de que todo había terminado, como consecuencia de ese restablecimiento del culto, del ministerio de los sacerdotes y de los levitas, como consecuencia de lo que había ocurrido espiritualmente, de ese avivamiento en la vida del rey, en la vida de los sacerdotes, en la vida de los levitas y en general en la vida del pueblo, como consecuencia de eso, se alegró Ezequías con todo el pueblo. Fijaros que no dice el texto se alegró Ezequías, no. Lo que dice el texto es que se alegró Ezequías con todo el pueblo. Ezequías se podía haber alegrado él solo. Ezequías podía haber dicho: oye, lo he hecho bien las cosas, he hablado con los sacerdotes, he instaurado otra vez, he abierto el templo, he hecho las cosas espiritualmente correctas, he ayudado al pueblo. Y Ezequías se podía haber mostrado autosatisfecho, se podía haber estado muy contento él solo, haber visto allí. Pero sin embargo, Ezequías no era una persona que pensara solamente en su interior, en sus necesidades o en su alegría. Ezequías pensaba en el pueblo. Todo lo que hizo fue por el pueblo. Todo lo que hizo fue para restaurar el orden espiritual, la vida espiritual que había llegado al suelo prácticamente en los tiempos de su padre. Y él se alegró con todo el pueblo. Yo estoy seguro que Ezequías, cuando veía a las multitudes con los animales, con la expresión de alegría, de gozo, con reverencia, cuando veía a los sacerdotes ministrando, por fin, después de tanto tiempo, los levitas ayudando también, por fin, después de tanto tiempo, cuando vio todo eso, y sobre todo cuando vio esa entrega al Señor, esa entrega a su buen Dios, alegría, Ezequías se alegró. Dejadme deciros que una cosa que he podido leer, que he podido ver en todos estos años, cuando leo libros de avivamiento, una de las cosas que yo percibo es que cuando se producen los avivamientos, una de las consecuencias de esos avivamientos es la alegría. Los avivamientos producen alegría. Cuando yo veo leo lecturas, resúmenes, libros que nos hablan de avivamiento, un denominador común, hay varios denominadores comunes. Uno de esos denominadores comunes es la oración. La mayoría de las veces que se produce el avivamiento tiene que ver con la oración, porque el pueblo de Dios ora. Tiene que ver con el liderazgo, sobre todo, que comienza la oración desde el liderazgo, y después eso pasa también al pueblo, a las iglesias, y las iglesias oran. En alguna ocasión pasa al contrario. En alguna ocasión va a pasar al contrario, que es la iglesia la que empieza a orar por un avivamiento, y desde la iglesia, no desde el liderazgo, desde la iglesia surge el avivamiento. También ocurre. Pero empieza el avivamiento muchas veces por la oración. También un denominador común de los avivamientos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En la mayoría de los avivamientos que tenemos constancia y que están escritos, que hay referencia, la palabra de Dios era el agente común, era lo que se predicaba, era la enseñanza, era aunque hubiese oraciones, aunque hubiese lágrimas, aunque la gente llorase, aunque los niños estuviesen orando también, o caídas al suelo, o levantar las manos, o
Porque a veces pensamos que los avivamientos es solamente algarabía y pensamos que los avivamientos son mucho movimiento, mucha risa, mucho levantar las manos, lloros, que es así. Pero hay avivamientos que también son muy reverentes, avivamientos que tienen que ver con el silencio, avivamientos que tienen que ver que no hacen ruido, pero Dios está haciendo su obra interna también en el corazón de esas personas. Los avivamientos tienen que ver con la oración, los avivamientos tienen que ver con la palabra de Dios, los avivamientos tienen que ver con el arrepentimiento, con el perdón de pecado. Ha habido momentos en la vida de la historia de los avivamientos que se ha producido porque algunos hermanos han confesado públicamente perdón hacia otros. Y eso ha traído un contagio, digamos, de actitudes buenas, de perdonarse, porque siempre pueden quedar cosas, siempre hay como pozos dentro, con los años que pueden quedar entre un hermano y otro. Y cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una expresión de amor, también se ha producido avivamientos en las iglesias. Pero sea de una manera o sea de otra, una de las experiencias, de las cosas que producen los avivamientos, es que traen alegría. Es que traen alegría. Es muy difícil una persona que esté avivada, una persona que tenga el gozo del Señor, tenga la cara triste, el corazón triste y el alma triste. Es muy difícil. Normalmente cuando una persona tiene un avivamiento es porque el Señor le está dando vida. Y la vida se refleja con la alegría. La vida se refleja con el gozo. La vida se refleja desde muchos puntos de vista, pero cuando Dios visita el corazón de una persona, cuando Dios visita el corazón de una familia, cuando Dios visita una iglesia, una de las cosas que produce es la alegría, es el gozo que solamente el Señor trae. Y hay muchos motivos de alegría, hermanos. Es una pena que algunos de vosotros no pudierais estar el viernes, pero el viernes estuvimos hablando de la importancia del gozo y cómo Jesús experimentó el gozo y cómo Jesús, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue a la cruz, fue un hombre lleno de gozo. Y él mismo le dice, yo quiero que tengan mi gozo. Y tú dices, ¿y cómo pueden tener tu gozo si tú fuiste a la cruz? ¿Y cómo pueden tener tu gozo si a ti te dieron por todas partes? ¿Y cómo pueden tener tu gozo si a ti te decían borracho, hijo del diablo? Y sin embargo Jesús le está diciendo al Padre, quiero que tengan mi gozo. Quiero que tengan mi gozo. Jesús experimentó el gozo, vivió el gozo. Cada vez que digo, a mí me encanta, porque Jesús iba a las bodas. Jesús se autoinvitaba a comer. Jesús comía con la gente. Jesús estaba con las personas. Jesús bendecía a los niños. Jesús estaba con las mujeres. Jesús era un hombre feliz. Yo no sé si hay algún libro en la historia que se llama Jesús, el hombre feliz. No lo sé. Seguramente lo habrá, porque siempre ahí lo habrá. Pero si alguien escribe un libro así, yo lo compro. Jesús, el hombre feliz. Efectivamente, Jesús era un hombre feliz. Y estuvimos viendo el viernes cómo a veces la iglesia, en vez de llevar la alegría, o la imagen de la alegría, del gozo, lo que llevamos es la tristeza, lo que llevamos es la amargura, lo que llevamos es la falta de perdón, lo que llevamos es una ruina en nuestras vidas, en vez de llevar a los demás la alegría y el gozo del Señor. Los avivamientos traen alegría, Dios trae alegría. La iglesia debería ser un agente de alegría, de disfrute. Y antes ha dicho José que tenemos que venir a la iglesia con alegría, no solamente por necesidad, que tenemos que venir por necesidad. Déjame decirte, si tú estás en una situación que no tienes ganas de venir a la iglesia, ahí no entra la alegría, ahí entra la obediencia. Y venimos a la iglesia por obediencia. Y damos culto al Señor por obediencia, no por el estado de ánimo que tenemos, no por la situación que estamos viviendo, sino por pura obediencia. Ahora bien, cuando entendemos eso, cuando venimos a la iglesia por obediencia, no por mi estado de ánimo, ni por mi situación, ni como yo me encuentre, cuando venimos a la iglesia por obediencia, una de las cosas que ocurre es que venimos a la iglesia con alegría, con alegría. A mí me encantaría que los niños vinieran a la iglesia con alegría. Me encantaría que los jóvenes vengan a la iglesia con alegría. Me encantaría que todos los miembros de la iglesia vengan a la iglesia con alegría. Y no que son las 5 de la tarde, niños, vamos a vestirnos, ¿no? Porque vamos a ir a la iglesia. Otra vez, mira que fue el último domingo pasado. Yo quiero quedarme. Niños,
frío, niña, con el frío. No bien que estamos en casa, van a echar Betty. Además que tostón, otra vez escuchar a Pedro ahí. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos ahí. Bueno, hoy vamos a sacar algo bueno. Bueno, después de que tú no sabes si te vas a hacer muy bueno. Bueno, vale, ya está. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Que podamos vivir eso. Aquí no, nosotros no. Pero qué pena que podamos hacer eso. Venimos a la iglesia con un sentido de obediencia, está bien, pero sin un sentido de alegría. Y cuando venimos a la iglesia debemos de venir con alegría, con profunda alegría. Porque no venimos a ver a los demás, que también. No venimos digamos, a estar un rato en comunión, que también. No venimos a ofrendar solamente, no venimos es que venimos a adorar a Dios, hermano, con todo lo que hacemos en el culto. Todo el culto está encaminado a adorar a Dios. Todo el culto está encaminado a darle nuestra alabanza, nuestra rendición incondicional, nuestro amor, nuestra relación con Él. Es un culto, es una maravilla. Y debemos de venir al culto. Y no es lo mismo decir, niña, vamos al culto o nos quedamos en casa. Hijo, me lo puedes complicar, ¿eh? Me lo puedes complicar. No es lo mismo decir, María, que nos vamos al culto. Niños, que vamos al culto hoy, que es el día del Señor, que nos vamos al culto. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a alabar al Señor con las canciones. Vamos a ver a nuestros hermanos, vamos a abrazarnos, vamos a dar un beso. ¡Vamos al culto! Los niños escuchan eso, los niños escuchan a sus padres de otra vez al culto, otra vez, que los niños dicen, pues crecen así. Pero cuando los niños ven la alegría de sus padres por venir al culto, eso contagia a los niños. Y contagia a los jóvenes. Y llegará un momento que esos jóvenes, cuando se casen, también contagiarán a sus propios hijos. Venir al culto es una alegría. Y déjame decirte que venir a la casa del Señor es una alegría, y los aviamientos traen alegría. Y déjame decirte tres cositas muy breves porque comentamos algo el viernes, no quiero ser pesado, pero déjame decirte algunas cosas de los tres motivos de alegría, que para mí son muy importantes. La primera tiene que ver con algo muy importante de tu vida. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19. Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y mira lo que dice, Proverbios 5, 18 al 19. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor te créate siempre. En esta tarde quiero decirte que te alegres con tu cónyuge. Que te alegres con tu cónyuge y que te alegres de tu cónyuge. Alégrate, hermano, los que estáis casados, que os alegréis con vuestro cónyuge. Quizás alguien pueda levantar la mano y pueda decir, pastor, es que tú no tienes a mi cónyuge. Es que aquí es muy bonito, aquí todo muy sonriendo, aquí, pero mi cónyuge tiene WhatsApp, ¿no? Y tú me dices que me alegre. Pues siento que esté pasando mal, la verdad. Lo siento mucho que esté pasando mal. Pero el matrimonio es un lugar de alegría, debe ser un lugar de alegría. Y deberíamos de alegrarnos con nuestro cónyuge. Deberíamos de alegrarnos y vivir de una manera bonita con nuestro cónyuge. Y dar gracias al Señor por nuestro cónyuge. Fijaros que aquí está diciendo Proverbios, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Desde la chica, el chico que tú conociste, que saliste, que después os casaste. Alégrate con esa persona. Da gracias por esa persona. Fijaros que dice que te alegres con sus caricias también, que te satisfagan en todo tiempo. Aquí está hablando desde el tema sexual. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Alégrate en eso y en su amor. Alégrate, recréate siempre en eso. Alégrate con tu cónyuge. A veces resulta que veo, escucho, me hablan, en la consejería hemos hecho muchas veces, que parece que conforme van pasando los años,
la situación del matrimonio como que se va resquebrajando, como que se va rompiendo, como una vasija. Empieza con una grieta y al final la vasija se rompe. A veces parece que con los años los matrimonios se van distanciando. A veces parece que con los años los matrimonios van entrando en una frialdad, como en la iglesia muchas veces. Parece que con los años, parece que hay pocos matrimonios que aguantan muchos años. Hay matrimonios que aguantan 5, 6, 7 años. Para muchos expertos nos dicen que los matrimonios normalmente a los 7, 8 años normalmente ya tienen tendencia a divorciarse, a separarse, ya empiezan las primeras escaramuzas, las primeras situaciones, etc. Cuando tú ves a un matrimonio que lleva 20, 25, 30, 35 años casado, hay gente que te dice, ¿y tú cómo lo has hecho? ¿Tú cómo lo has hecho? Y claro, esa persona que te dice eso lleva el mismo tipo de casado, pero su matrimonio es un desastre. Alégrate con tu cónyuge. O tu cónyuge te produce alegría, o tu cónyuge te produce tristeza. Me gustaría ser un poco más optimista, pero eso es lo que hay. O tú vives una vida feliz con tu cónyuge, o vives una vida infeliz con tu cónyuge. Y tú tienes parte de esa responsabilidad. La otra también, porque es una responsabilidad del 50%. Tenemos que estar contentos con nuestro cónyuge, contentos con nuestro esposo, contentos con nuestra esposa, porque hemos formado una familia y tenemos que seguir sembrando para amarnos. Tenemos que seguir sembrando para amarnos. Si no sembramos, va pasando de la vasija. Pero si sembramos palabras de amor, palabras de identidad, palabras de afirmación, palabras positivas, palabras de cariño, ese matrimonio seguirá adelante. Y hechos, y actos. Hay veces que me dicen, sobre todo me ha ocurrido con algunas mujeres, con algunas esposas que me dicen, yo sé que mi marido me ama, yo sé que mi marido me quiere, pero es que nunca me lo dice, es que no tiene ni un detalle, es que no tiene nada, es que nunca me dice... Y tenemos que aprender que el amor no solamente se dice con la boca, que también, y mucho, sino que el amor también se expresa con el cuerpo, con regalos, con atención, con cercanía, con estar cerquita. Ponte al lado, ponte a mi lado, ponte aquí, ¿viste cosas muy tontas? Ponte a mi lado, con cosas así, con cosas en el que yo estoy invitado a un matrimonio que están muy juntitos. Entonces, fijaros que eso es algo que es una afirmación, es algo bonito. Alégrate. Cuando termine el culto esta noche en casa, en el camino, sí, aunque estén los niños delante, no importa. Esas cosas no importan hacerlo delante. Al revés, dile a tu mujer, dile a tu marido, te quiero, y le doy que sí. Conduciendo no. Conduciendo no, porque puede ser complicado. Pero dale un beso y di, gracias Señor por los años que tú me has dado a este hombre, los años que tú me has dado a esta mujer. Sí, Señor, amén. Amén. Así que alégrate con tu cónyuge, de verdad, disfrútala. Alégrate también, hermano, en otra cosa muy importante. Mira lo que dice en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Dice, Eclesiastés 2, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Fijaros que está hablando de la fiesta, está hablando del ocio, está hablando de un tiempo, el tiempo de la comida y de la bebida. Mi hija Esther, durante 2 meses ha encontrado trabajo, porque como ya puede estar allí finalmente, ha encontrado trabajo, ya está, digamos, legalizada allí en Estados Unidos, ha encontrado trabajo en una empresa, va a estar hasta diciembre, ya en diciembre se vendrá para acá. Y ella entra a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde en la empresa. Tiene que ver con sus estudios, tiene que ver con publicidad y relaciones públicas. Y ella me estaba contando, dice, papá, la gente come delante del ordenador. O sea, a la hora de la comida la gente come delante del ordenador. Están trabajando y están con el ordenador. Y la comida es 1 hora y comen en media hora. Y la comida es 1 hora y
comen en media hora. Yo no sé si es el tema este de que es Estados Unidos y que todo el mundo se va a hacer rico, la idea, la antigua, la idea del país de la oportunidad, pero mi hija me estaba diciendo, qué triste, dice, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero estar delante de un ordenador comiendo sin hablar con los demás, sin tener comida. De hecho, ¿sabes lo que hace? Ella se mete en el coche, a la hora de la comida, se lleva su comida en el coche y nos llama. Ya que no puede hablar con los compañeros, pues no habla con nosotros o habla con la hermana. Y se lleva ese tiempo comiendo con nosotros o comiendo con la hermana. El comer y el beber es algo precioso. Es una bendición. Imaginaros que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, no podemos comer hasta el jueves que viene. Imaginaros. O que lo que vamos a comer es cáscara de plátano. O lo que vamos a comer no tiene ningún tipo de nutrientes. Sería penoso, ¿verdad? Cuando lleguemos a casa esta noche, tú vas a abrir el frigorífico y te vas a hacer un bocadillo, o te vas a hacer una comida, o tienes pescado, o vas a hacer una tortilla, o tienes verdura, lo que sea. Bueno, algunos de ustedes tendrán marisco, pero bueno. Algunos de ustedes tendrán jamón de bellota, pero bueno, eso es la película. Todos vamos a comer, todos vamos a cenar, vamos a beber agua o algún refresco y nos vamos a acostar en una cama blandita, una cama bonita, una cama buena. Qué bueno, ¿verdad? Hay gente que no puede disfrutar de la comida y yo no soy consciente de eso porque no lo vivo. La comida, el sábado que viene cuando estemos juntos, por eso he dicho que lo importante es estar juntos. Para mí, el hecho del sábado cuando estemos juntos, que estemos a lo mejor cosa impensable, lo que voy a decir es una gran mentira, pero supongamos por decir algo que es mentira, que el pavo no le sale bien, que el pavo le sale fatal, que Lara, el pavo y Olivia han hecho un pavo que está más malo que nada. Ahora, imaginaros que estamos comiendo el pavo y le echamos, cortamos, la metemos en la adentro, empezamos a masticar. Es cartón. Esto está más malo. Es falta de todo. Y nos miramos. Y Lara y Olivia sonriendo. Sonriendo porque estamos comiendo. Y nosotros le decimos, wow. O son masoquistas o nos están espiando y nosotros estamos ahí comiendo el pavo. ¿Qué hacemos? Pues alguien puede decir, ¡qué malo está esto! ¡Qué malo está esto! Y hacemos croquetas. Y sin embargo, estoy seguro que nadie diría nada. La gente nos comeríamos el pavo, aunque estemos malos de nos comeríamos el pavo, le daríamos las gracias por su trabajo, por sus horas, por haber ido a comprar, por haberlo hecho, porque yo no lo he hecho. El que lo hace es el que lleva la honra. Y estoy seguro que ninguno diría nada. ¿Por qué? Porque el amor puede más. El amor puede más que como salga la comida o como salgan otras cosas. El amor puede más. Y tenemos que dar gracias porque podemos trabajar, podemos comer, podemos alegrarnos. Este próximo sábado, como siempre, ¿no? En todos los momentos, y dar gracias al Señor. Por eso he dicho que es una gran mentira, porque estoy seguro que el pavo va a salir del rico. Pero ya estoy sudando, ¿eh? No sude, no siempre que estamos aquí. Así que tenemos que estar contentos, pero fijaros que dice que nos alegremos en el trabajo. Este sábado no te va bien, ¿verdad? Que nos alegremos en el trabajo. El trabajo no es una maldición. Pues sí, el trabajo es una maldición. Las maneras, el trabajo en sí no. El trabajo es una bendición. El trabajo estaba antes del pecado. Por lo tanto, Dios ya hizo el trabajo y el hombre labraba la tierra antes del pecado. Una vez que se produce el pecado, ya es diferente. Eso sí, es verdad. Es diferente porque ya de espinos y abrojos tendrás que comer y tal, y el trabajo nos cuesta, nos hace sudar, nos hace sufrir, nos enferma en muchas situaciones, pero es algo digno, que Dios nos ha dado. Alégrate con tu trabajo, ¿Cuánta gente conozco
que al cabo de un poco tiempo ya están quejándose del trabajo. Y ya están mal, oh, mi trabajo, mi cagado, bla, 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 y son pestes por la boca. Alégrate con tu trabajo. Alégrate, yo no estoy diciendo que no busques una mejora. Si hay mejora, búscala. Si encuentras un trabajo mejor, vete a ese trabajo mejor. Pero lo que estoy diciendo es que en el lugar donde estás trabajando, hazlo con alegría. Hazlo con alegría, porque lo va a notar tu cuerpo, lo va a notar tu alma, lo va a notar tu mente. Trabaja, da gracias al Señor por el trabajo. Da gracias al Señor por el trabajo. Da gracias al Señor porque de la forma que trabajas así puedes trabajar dignamente, ganar un sueldo dignamente, honradamente y mantener tu familia, comprar, comer, ofrendar, etcétera, etcétera. Así que alégrate en tu trabajo. Y si hay problemas en el trabajo, ora por el trabajo. Y ora por los dueños, los encargados, etcétera, etcétera. Alégrate en tu trabajo. Porque lo vivirás de otra manera. Lo vivirás de otra manera. Y no estoy diciendo que sea fácil, ojo, El 80% de la gente trabaja en cosas que no le gustan. Esa es la realidad, pero esa es la realidad producto del pecado. Cuando tú encuentras un trabajo donde tú eres feliz, esa típica frase que dice, yo estoy en el trabajo, pero a mí son vacaciones. Es verdad, la persona que disfruta del trabajo son vacaciones, porque está trabajando lo que te gusta. Pero aunque trabajemos lo que no nos gusta, tenemos que tener la actitud de ir con alegría. De ir con alegría. Y disfrutando de ese trabajo. Alégrate con tu cónyuge. Alégrate con el trabajo y alégrate también con la salvación, hermanos. Alégrate con la salvación. El David, hay un momento en su vida, después de dos pecados tremendos, cuando escribe el Salmo 51, después de la caída, David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación es un asunto de alegría. Es un asunto doctrinal, claro. Es un asunto de connotaciones eternas, claro. Es un asunto de transformación de la persona, claro. Es un asunto que llevó a la muerte al Cordero, Cristo, y pagó un precio enorme, por supuesto. Y más cosas que podemos decir. Pero la salvación es un asunto también de alegría. De alegría. El pueblo más feliz deberíamos ser nosotros. Deberíamos ser los cristianos. Los creyentes deberíamos ser el pueblo que más canta. Los creyentes deberíamos ser el pueblo que más admira el arte. Los creyentes deberíamos ser los que más nos gusta ver la luna por la noche. Los creyentes son los que más nos gusta, nos debe gustar la poesía. Y los creyentes deberíamos de disfrutar del campo, de los animales, de las cosas bellas, de las cosas hermosas. Los creyentes debemos disfrutar de todo eso, de una buena literatura. Deberíamos ser los hombres y mujeres más felices del mundo, porque tenemos la salvación. Porque tenemos la salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía David. ¿Y cómo tendría que estar en el Salmo 32, que también lo escribe en ese contexto? Él dice que su vida se había vuelto en sequedades de verano. Su alma se había marchitado, se había secado por el pecado que había vivido. Cuando tenemos al Señor y disfrutamos de la salvación, nuestra alma es un oasis. Nuestra alma es un bosque lleno de árboles frutales. Porque estamos con alegría, con el gozo de la salvación. Alégrate con el cónyuge que tienes, alégrate con tu trabajo, alégrate en la salvación que Dios te da. Y vive con alegría. Vive con alegría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15 dice: el corazón alegre afea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de encerrar y dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Fijaros que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Las mujeres más hermosas que hay, y nuestra iglesia está llena de eso, las mujeres más hermosas que hay son las que expresan alegría. Déjate de pinturas, déjate de hacerte la uña y hacer los chicos, ¿no? Déjate de cositas, de espolvorearte, déjate, porque la belleza es la interna.
belleza que viene, la más hermosa de la belleza es la que nace de un corazón, desde el alma. Y eso se expresa en la cara también. Cuando alguien está contento, cuando una persona está contenta, dice que hermosea el rostro. Los hombres también. Tú ves a un hombre y dices, qué feo este hombre. Y lo miras más de cerca y dices, yo, pues no es feo, es guapo el tío. Es así. ¿Y por qué es guapo? Porque tiene la alegría de Dios. Tiene la alegría de Dios, tiene la hermosura de Dios en su cara. El corazón tiene una cualidad, el corazón tiene una cualidad y es que nos hermosea, nos hace más bello. Eso no lo paga nadie, ni una clínica de Mayo, ni una de implante, ni nada de nada, Eso lo hace el Señor. Y después nos dice, todos los días del afligido son difíciles, es verdad, por eso está afligido, todos los días son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Me siento, me pongo los espaguetis, me pongo lo que tú comes, la bebida, lo que tomes, tu agua, tu vino, tu cervecita, lo que sea, me como los espaguetis, eso es un detalle contento. El espagueti, ponme la pizza, ponme. El de corazón contento, tiene un banquete todos los días. Todos los días tiene un banquete. Y da igual que coma espagueti, da igual que coma filete de ávila, da igual lo que coma, siempre tendrá un banquete en su alma. Todos los días. Y cuando me refiero a banquete no me refiero a la comida, me refiero a un banquete espiritual, a un banquete en relación con Dios, a un banquete en el que tú vives con intensidad tu relación con Dios. El de corazón contento tiene un banquete. Vive contento, vive alegre, expresa la alegría, disfruta la alegría, porque eres un hijo de Dios. Y el Dios que te creó es un Dios alegre. El Dios que te hizo es un Dios alegre. El Jesús que te salvó en la cruz es un Jesús que salva y que es alegre. El pueblo de Dios debería ser el más alegre de todos. Y en el capítulo 17, en el versículo 22, nos dice otra cosa muy interesante, Proverbios. Capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quieres que te dé un mal consejo? Sí. Procuro siempre darte un mal consejo, pero hoy te voy a dar un mal consejo. No me lo tomes en cuenta, pero te voy a dar un mal consejo. Júntate con gente triste. Júntate con personas tristes. Hoy, mañana, pasado, una semana, júntate con personas tristes, ya me contarás. Es una de las cosas peores que podemos tener. Juntarnos con personas tristes. Porque al final la tristeza se nos va a pegar también a nosotros. Y vamos a vivir tristeza. Aquí lo que nos está diciendo es que el espíritu alegre constituye un buen remedio para todo. ¿Hay momentos de tristeza? Sí. ¿Hay momentos de lágrimas? Sí. ¿Hay momentos de temor y de miedo? Sí. ¿Hay momentos de desesperanza? Sí. ¿Hay momentos en que no quieres salir de la cama? Sí. ¿Hay momentos en que te deprimen? Sí. Pero son momentos, son tiempos, son días, son ciclos en nuestra vida, son situaciones. ¿Qué pasa? Pero el creyente, esas situaciones que lo puede vivir durante un tiempo, el creyente sabe que al final su refugio, su torre fuerte, su alegría es el Señor. Y sabe que el Señor lo va a sacar de esa situación, que el Señor lo guarda. El espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre constituye buen remedio. Una de las cosas más bonitas que yo tengo cuando vengo a la iglesia es que el 80% de la iglesia, cuando me ven, se alegran. Yo no sé si están haciendo teatro, pero me alegran, se alegran, me sonríen, me abrazan. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y oye, eso a mí me anima. Alguna vez me encuentro, imagínate que yo vengo el sábado, el domingo, y ahora uno se alegra, hola Pedro, me da un abrazo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y otro día, otra vez aquí, Pedro. Me hunde. Yo creo que nos hunde cualquiera, ¿no? Porque todos
nos ayudan a vivir con la alegría. Y el pueblo se alegró. El pueblo se alegró. Y fijaros que nos dice que no solamente se alegró Ezequías con todo el pueblo, sino que dice de que Dios hubiese preparado el pueblo. Se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había preparado también el pueblo. Dios había preparado el pueblo. Fue un motivo de alegría porque Dios preparó el pueblo. Dios preparó el pueblo. Y sabéis, mientras estaba preparando la predicación, cuando vi esto de que Dios había preparado el pueblo, no pude, es que se me fue. No pude hacer otra cosa en ese momento que pensar en un texto. Es que fue por inercia, pensar en un texto. Y ese texto que a mí tantas veces Dios me ha hablado como a vosotros, ese texto, cuando yo pensé esto, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo leí esto, Dios estaba contento porque el pueblo se había preparado. Dios había preparado las cosas para que el pueblo estuviese ahí. Y el Señor Jesús nos dice en ese texto que el Señor Jesús está preparando una morada para nosotros. Una morada para nosotros. Eso es algo precioso, hermano. Está preparando una morada para nosotros. Claro, si Jesús es el rico arquitecto, claro, él sabe cómo hacerlo. Preparando una morada para nosotros. Está preparando una casita para nosotros. Cuando tú estés, hermano, piensa en tu casa. Piensa en tu casa. Una de las cosas que tienen los inmigrantes cuando están fuera de su casa es que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, se acuerdan de su casa. Se acuerdan de su casa. Y el acordarse de su casa, de su tierra, de su país, les vuelve a dar alegría y vida. Cuando se acuerdan de su casa y que un día van a volver, que van a estar allí, que van a volver a sus padres, que van a volver a ver a sus seres amados, que van a volver el trocito de tierra donde estaban jugando, el sitio donde estaban con sus amigos. Pues nosotros que estamos aquí, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos en esta tierra, pero estamos de camino, Señor, un día, cuando me toque, estaré en mi casa y tú me la has preparado. Y tú me la has preparado. Wow. No tengo ni idea si tendrá wifi, no sé. No tengo idea si tendrá un ordenador allí, tampoco lo sé. No sé si tendremos para ver películas en la casa, no lo sé. Pero ni falta que hacer. Lo que tengamos que el Señor nos ponga allí será lo mejor. Tendremos la casa en el cielo, preparada por Jesús para nosotros. Así que fijaros que ellos también se alegraron, se alegró de que encontró el pueblo, se alegró de que hubiesen preparado, y que Dios hubiese preparado, porque en realidad Ezequías fue un instrumento de Dios. El avivamiento, aunque Dios usa a hombres y mujeres, porque es su plan, Dios incluso a niños usa, y a personas mayores también. Hubo un avivamiento, recuerdo, en un pueblo de Inglaterra, que empezó ese avivamiento con una mujer de 90 años. 90 años. Y empezó ese avivamiento con esa mujer, con su actitud, con sus oraciones y su manera de amar al Señor. Pero al fin, Dios es el que hace la obra. Y Dios es el que aviva. Dios usa a su pueblo, pero es Él el que va usando, cogiendo sus instrumentos para hacer la obra de avivamiento. Y después dice, porque la cosa fue hecha rápidamente. El pueblo también se alegró, Ezequías también se alegró. No solamente de que Dios hubiese preparado el pueblo, sino que la cosa fue hecha rápidamente. Todo fue hecho con rapidez. Otra de las cosas que ocurren en los avivamientos es que se produce con rapidez. En un momento dado, de un minuto a otro, de un día a otro, algo ocurre, algo pasa. Estoy hablando de cuando se produce el avivamiento, no estoy hablando del antes del avivamiento. A veces ocurre que el antes del avivamiento tardan años. Hay avivamientos que se han producido por la oración fiel de la iglesia, de un grupo de hermanos, mes tras mes, año tras año, y cuando ha llegado el momento, ha ocurrido el avivamiento. A veces han llevado años orando por un avivamiento, pero cuando llega de repente. Dios visita, abre la puerta y Dios visita a esa iglesia, a esa familia, a esa persona, lo visita y le cambia por completo su vida. Cuando el avivamiento viene, entra rápidamente, ocurre rápidamente y nos cambia la vida. Ya
Jesús nos ha cambiado la vida con la salvación. Ya Jesús nos ha cambiado la vida con su señorío. Pero cuando estamos desencantados, cuando estamos en la rutina, cuando estamos en la monotonía, cuando hemos perdido el primer amor y nos damos cuenta y estamos orando y orando y orando al Señor que trae un avivamiento, que las almas se salven, que la iglesia se despierte, podemos estar años y años y orando y orando. Y al final, en el plan de Dios ocurrirá. Y cuando ocurre, es de repente. Como llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. De repente. Como un trueno, como un fuego. De golpe. Rápidamente. Eso fue lo que pasó aquí. Porque todo lo que ocurrió en los ejercicios, en el antes y en el después, todo fue hecho rápidamente. Hermanos y hermanas, los avivamientos llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Y cuando llega nos enteramos, porque trae alegría al corazón, porque trae una nueva vida a nuestras vidas, porque nos hace tener reverencia, temor a nuestro Dios y porque nos hace ver lo que hemos perdido y lo que queremos recuperar con más intensidad. Tenemos que orar como en los tiempos de Ezequías para que Dios nos ayude a ser sacerdotes santificados, que Dios nos ayude en su servicio, que Dios nos ayude a ser una comunidad de fiesta, de alabanza, que estemos alabando al Señor, que Dios nos ayude a no tener actitudes malas, traicionosas, ni pecado, que Dios nos ayude a buscarlo, que Dios nos ayude a preparar nuestro corazón, que Dios nos ayude a ser un pueblo alegre, bendecido por Él, un pueblo que la gente nos diga, ahí están los alegres, ahí están los contentos, ahí están los que siempre están riendo, ahí están los locos perdidos, qué bendita locura. Y en el trabajo, que la gente, ¿tú qué tienes que siempre estás riéndote? Pues yo te voy a enseñar. ¿Tú qué tienes que siempre estás contento? Pues yo te voy a enseñar. En el trabajo, en la universidad, en el instituto, ¿tú qué tienes? Que te veo siempre contento. Yo te puedo enseñar. ¿Te parece poco? La alegría que Dios produce. Dios es un Dios que nos visita y tenemos que orar para que nos visite.